Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Se realizó el segundo debate presidencial y los 4 candidatos, dicen, no dieron el ancho debido a que se concentraron más en descalificaciones que en propuestas sobre los temas a discutir. El Bronco, ya lo conoce usted, no cambió su forma de participar con respecto al primer debate y solo estuvo ahí de relleno. Mid y Anaya estuvieron mejor que en el debate anterior, pero por supuesto atacaron a López Obrador, quien más que concentrarse en sus propuestas, hizo chistes bastante malos, se enfrascó en insultos contra Anaya. Y bueno, así las cosas, el segundo round y las preferencias electorales parecen no haberse movido. Carlos Esquetino, buenas noches. Se nos fueron los cuates, pero bueno, aquí estamos tú y yo. Pero ahí está este segundo debate que me parece, por el formato, me pareció un poco más ágil. La idea de una participación de la gente, pues creo que no se movió como debería, eran más de utilería los que estaban ahí sentados. Las preguntas pues no eran tan libres, eran preguntas que luego los moderadores tenían que replantear incluso una y otra vez. Ahí creo que estuvo todavía un poco acartonado, pero bueno, se dio este interrogatorio por parte de 2 conductores y a partir de ello también la posibilidad de que pues, se movieran e hicieran un poco más de actos histriónicos por parte de los distintos candidatos, ya sin la presencia de Margarita, en donde el tema me parece que pues era migración, política exterior, se centró demasiado en algo que pues sí era importante, pero que tendría que haberse ampliado. Todo era Estados Unidos, migración, etcétera. El resto del mundo no apareció, ni América Latina, ni el tema Venezuela, ni Europa, ni Asia. Y en medio de esto, creo que una figura como la del Bronco me parece a mí importante por haberle bajado el nivel al debate, ¿no? O sea, cuando tú traes un hombre que es capaz de hacer de la estupidez un argumento y prolongarla, entonces haces que el resto haga esto, que si el abracito, que si tú eres acá, que si todos son unos tontos y yo tengo ideas, o argumentar que hay que hacer un tratado de libre comercio para México interno, o sea, no entender absolutamente nada. Eso te disminuye en lo que podríamos llamar el nivel, el grado donde se puede manejar. Y bueno, aunado a eso está esta situación de confrontación en donde cuando Andrés Manuel decide no entrar, no sé si por estrategia o por desconocimiento a los temas específicos, entonces el asunto que queda dando, digamos, el signo del debate es básicamente la descalificación y el propio insulto, ¿no? Sí, a mí, a diferencia de muchos colegas, me pareció que el debate sí fue un avance, es un formato atractivo. Es la primera vez que se utiliza de esta manera. Es imposible que a la primera todo salga perfecto, pero se hizo bastante bien. Creo que la falla importante en el debate en sí, la estructura, es que se hace con este formato donde las personas pueden preguntar acerca del tema en donde los mexicanos tienen menos interés, que es el internacional. Este mismo fenómeno aplicado a la cuestión económica o social hubiera generado preguntas muy diversas. Es que estabas en Tijuana ya. Aunque si hubiera sido en el DF hubiera sido peor, porque ni siquiera hubieran hablado de migración, porque aquí en el DF no lo entienden. Entonces, al estar allá en Tijuana, todo el resto del mundo es Estados Unidos. Y todos los problemas con Estados Unidos son migración. Entonces, las personas que preguntaron, que sí fueron preguntas de ellos, fueron seleccionadas, pero eran de ellos, pues todas eran sobre el mismo tema. Los candidatos a la primera respuesta ya habían dicho lo que sabían de eso, y entonces estuvieron repitiendo, y para los 30 minutos del debate ya todo el mundo, creo, en el público se había aburrido. No sé cuántos lo vieron, dicen que sí. El Bronco es una tragedia que esté en la carrera presidencial, lo platicamos por la razón por la cual llegó, pero además porque efectivamente daña el nivel del debate, me parece. En el caso de López Obrador, a mí sí me sorprendió su falta de respeto por sus seguidores, porque pues ir a un debate sin estar preparado, pues me parece un muy maltrato a quienes están dispuestos a votar por él. No sabía del tema, no entendía las preguntas, no podía construir propuestas, y entonces se dedicó a unos chistes que se le ocurrieron ahí, bastante malos en mi opinión. En consecuencia, pues
se destaca mucho la calidad en términos de preparación de los otros dos contrincantes, Anaya y Meade, que estuvieron bastante bien. No podían meterse a detalles muy técnicos porque pues no es para eso el debate, pero creo que estuvieron proponiendo cosas, estuvieron atacando, es lo normal en un debate, para eso son. Entonces a mí me parece que pues a diferencia de lo que creen muchos colegas, creo que esto fue un avance en términos de debates, habría que ir trabajando sobre esta misma línea. Ahora, en ese mismo sentido, Meade, por supuesto, tiene un desempeño mucho mejor que en el primer debate. Ricardo Anaya, a muchos les molesta la sonrisa permanente que tiene ahí, pero lo que hace es tratar de confrontar. Él es el único que se para frente a López Obrador y bueno, pues lo cuestiona con respecto al tema de la inversión en la Ciudad de México, que está ligado a la venta de Banamex y Bancomer. José Antonio Meade le deja ahí el papelito con el tema de Nestora Salgado. Y creo que la argumentación de José Antonio Meade es buena, la de Ricardo Anaya en su nivel también, pero el puntero, y creo que ahí López Obrador, pues hace su papel, Macario, porque él lo que está diciendo es, y lo dice al principio, yo tengo 20 puntos, no sé si los tiene o no, pero digamos lo presume como tal, tiene 20 puntos de ventaja y frente a esto a mí lo que me corresponde es quedarme callado. No se aguantó porque los ataques eran sumamente frontales y bueno, tuvo que hasta quedarse callado pensando cuál era el insulto más correcto que tenía que armar sobre Ricardo Anaya y la mafia del poder, etcétera, que él recuerda que a todo lo que le preguntaban de cómo resolverlo era corrupción y mafia del poder. Pero a mí lo que sí me sorprende es que todavía en medio de esto, Ricardo Anaya y José Antonio Meade seguían disputándose este segundo lugar y que finalmente la victoria en el debate tanto de Meade como de Anaya lo que hace es favorecer a uno Andrés Manuel López Obrador. Ellos además compiten entre ellos porque creo que en intención de voto al votante que está convencido de votar por López Obrador no le cambia la intención de voto. Aquí el interrogante es si el indeciso, que tiene un rango, este tipo de debates le modifican la intención de voto en favor de uno. No sabemos, nunca ha estado claro cuál es el efecto de los debates. Es famosa la historia del debate entre Nixon y Kennedy, que fue importante. En el caso de nosotros, el debate de Diego Fernández de Ceballos en 94, la ausencia de Andrés Manuel en el primer debate de 2006, son los efectos más notorios. En esta campaña, el primer debate sí tuvo un efecto, le ayudó a Anaya, se incrementó su preferencia entre 3 y 5 puntos. En esta ocasión, siguiendo el tracking de Massive Caller, que es el único al que tengo yo acceso, pues nos dice que el efecto fue nulo. Antes del debate la diferencia entre López Obrador y Anaya eran 8 puntos, hoy, anoche fue 8 puntos otra vez, entonces no hubo ningún efecto. Meade está muy lejano, en un tercer lugar prácticamente pues ya perdido. No lo aceptan en el PRI, creen que pueden llegar a la segunda posición, hacen todo su esfuerzo. Lo que piensen dentro del PRI pues, es problema de ellos. La preocupación es que hay un número importante de personas en México que sigue pensando que Meade tendría alguna posibilidad y esto es lo que efectivamente está permitiéndole a López Obrador mantener una ventaja holgada. Pues tenemos que esperar hasta que las personas que creen que Meade tiene posibilidad se den cuenta que no es así y decidan moverse a apoyar a Ricardo Anaya para ver que se cierra. Si esto no ocurre, pues entonces no se cerrará, ya estamos prácticamente a un mes, poquito más. Si no se cierran las preferencias, entonces, bueno, pues ganará el señor López Obrador. Ahí el tema además es qué va a pasar con el tercer debate. Si el tercer debate en Mérida estará también siendo importante o para cuando lleguemos ahí la votación o la intención de voto más bien estará ya definida. Lo cierto es que cada vez más se empieza a mover esta idea de que pues hay aquí una disyuntiva muy clara, Macario. O los gobernadores se van por la idea del voto útil porque consideran que López Obrador no debe ser el presidente y entonces empiezan a ubicar al segundo lugar claramente y lo apoyan como se hizo en el 2006 con Calderón, o definitivamente ven a López Obrador
como el gran triunfador y entonces la cargada se va sobre él en algo que puede ser definitivo, no solamente para el triunfo de Andrés Manuel para la presidencia, sino para un Congreso, por lo menos en términos de Cámara de Diputados, con una mayoría para Morena. Yo creo que los gobernadores del PRI, que son fundamentalmente a los que nos referimos, se van a mover como se movieron los militantes y líderes menores locales del PRI. Es decir, la mayoría se moverá con López Obrador. ¿Por qué? Pues porque en términos ideológicos el nacionalismo revolucionario sigue siendo muy importante, en particular para los gobernadores del sur del país, que es en donde López Obrador trae una ventaja considerable. Creo que ahí se van a mover con él, van a tratar de negociar probablemente más cercanía con los senadores que les correspondan, cosas por el estilo, para tratar de tener gobernabilidad, porque de otra forma se les va a complicar mucho. Mientras que en el norte del país, pues yo podría esperar que algunos de los gobernadores priistas empiecen a buscar la posibilidad de negociar con el Frente, con Anaya, para tratar de tener en esos lugares esta gobernabilidad. Es decir, lo que estamos viendo en el fondo es el derrumbe final del Partido Revolucionario Institucional, que se divide en los dos grupos que lo estaban conformando en los últimos años. El grupo histórico del PRI, el nacionalismo revolucionario, y el grupo de la modernización, liberalización, reformas estructurales, que pues acaban configurándose en Morena y el Frente. El asunto es que al término de la elección ni Morena ni el Frente van a ser partidos políticos. Morena es un movimiento que lo único que los mantiene unidos es el líder. El día que falte López Obrador, eso va a ser una tragedia espantosa porque no tienen ni ideas comunes, ni estructura, ni disciplina. Y el Frente es una combinación de partidos de los cuales van a quedar dos. El Partido Acción Nacional me parece que más o menos del mismo tamaño que siempre, y Movimiento Ciudadano, que estará ocupando el espacio que ocupaba PRD con la gubernatura en Jalisco. El PRD prácticamente desaparece en esta elección, solamente tendrán las diputaciones que les dieron plurinominales, porque creo que no van a ganar ni siquiera distritos. Entonces, pues ese va a ser un país totalmente nuevo. O sea, no es únicamente que vayamos a tener un presidente distinto o específicamente el señor López Obrador, no, es que vamos a tener un sistema político totalmente distinto al que conocíamos y no sabemos cómo se va a poder administrar porque los operadores no es claro quiénes van a ser. Esto lleva, digamos, a que este último mes de elección sea pues sumamente político, de negociaciones. De negociaciones y muy polarizado, Sí. porque ya no estás hablando de las tres opciones, ya no estás hablando prácticamente de la posibilidad de, como dice el propio Andrés Manuel y Morena, de la transformación del país en términos políticos y no sé hasta dónde en términos económicos. Hay que recordar que como se trata de un movimiento estilo priista tradicional, todos caben, ¿no? Y te aparece alguien como Jacob Polensky diciendo no, esto va a funcionar bien, etcétera, pero como es un modelo en donde todos caben, te aparecen voces sumamente radicales que lo cancelan, un Alfonso Romo que trata de decir, no, esto va a seguir funcionando igual, y Tratado de Libre Comercio, y las contradicciones presentes que ellos asumen como pluralidad van a terminar en un momento determinado, en un momento dado de pues expresarse en un programa de gobierno real. Y quién sabe quién va a ganar. Yo creo que debería estar claro desde ahorita, que no haya duda al respecto, el único programa de gobierno de Morena es lo que diga López Obrador. Nadie más importa en esa organización. Yo creo que muchos creen que sí, ellos mismos, los académicos, estos medianamente jóvenes que se han ido incorporando con López Obrador, creen que López Obrador les va a hacer caso. Eso no va a pasar. Romo cree que no va a pasar. Tenemos distintos grupos ahí. Está el grupo de los cubanos, diríamos, ¿no? Es que es Jacob Polensky, Díaz Polanco, Paco Ignacio Taibo, todo este grupo de viejos latinoamericanistas muy trasnochados que nos han estado amenazando
amenazando con que nos van a fusilar, inclusive. Ese es un grupo. Está el grupo de los jóvenes académicos, y hay un gran grupo de expriistas que se han estado metiendo, pero que no tienen una cohesión interna. Ninguno de ellos va a gobernar López Obrador. ¿Cómo va a ocurrir? No tenemos idea, no sabemos qué tanta mayoría tenga en el Congreso y cuál sea la disciplina que logre construir en estas fracciones en el Congreso. Falta ver también cómo se organiza una oposición en su contra. Hay que recordar que en Venezuela la gran tragedia de ese país no fue únicamente que ganara el señor Chávez, fue que nunca lograron construir una oposición unida. Al día de hoy, 20 años después, con todas las tragedias, no han podido unificar la oposición. Eso es lo que tenemos que ver si se logra en este Congreso nuevo. Ahí están figuras como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, que serían, digamos, estos expriistas, experredistas, que tratarían de darle un giro totalmente distinto, Macario. Sin embargo, insistimos, quién sabe en términos de pesos y contrapesos cómo funcionaría un gobierno de esta naturaleza en un sistema político sin duda totalmente distinto al que tenemos ahora. Eso es lo que se está jugando en la elección del próximo 1 de julio. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo al índice de tendencia laboral de la pobreza al primer trimestre de 2018 presentado por el Coneval, el ingreso laboral subió 3.5%. Destaca que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, esta bajó de 41 a 39.1% entre el cuarto trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Buenas noches, Gonzalo, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos datos de crecimiento, más que nada dicen buenos datos de inflación. Muchas gracias, Ezra. En este trimestre que acaba de pasar, el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Es una encuesta bien interesante, son datos de cómo nos va en el empleo en general, ingresos, empleo, desempleo. El desempleo sigue bajando en este trimestre, y el Coneval hace muchos años que cada trimestre mide cómo le va al poder adquisitivo del ingreso laboral de las familias y qué tantas familias pueden o no adquirir una canasta alimentaria solamente con su ingreso laboral. Entonces, este trimestre fue un buen trimestre, básicamente porque la inflación más o menos de alrededor de, estamos 4.6, 4.5, ha sido mucho más baja que el 6.8% que teníamos en diciembre de 2017, y por lo tanto es un buen ejemplo este trimestre que cuando la inflación está o empieza a estar bajo control, las cosas salen mejor para las familias, tienen más poder adquisitivo. Por lo tanto, la inflación, por supuesto, siempre tiene que estar bajo control. Es uno de los elementos, decimos en el Coneval, que más puede afectar o beneficiar a la pobreza. Tenemos allí una gráfica del ingreso laboral real, del poder adquisitivo del ingreso laboral, que esto es un dato fundamental para entender. Ahí está Gonzalo Hernández Licona. Vemos, y creo que es importantísimo ver cómo empezó a caer. Viene un ascenso por ahí del 2015, vuelve a caer para 2016, empieza a repuntar, cae y vemos este ascenso al final, ¿no? Esa gráfica es muy importante para entender qué nos ha pasado en México en los últimos años. La crisis 2008-2009 financiera nos dio un golpe importante a las finanzas de las familias, a lo que podemos adquirir, la inflación aumentó, se detuvo un poquito 2010-2011, volvió a bajar, volatilidad del precio de los alimentos. De hecho, entre 2007 y 2014, esta reducción fue de casi 18%. Afortunadamente, entre 2015 y 2016, con inflaciones a veces menores a 3%, volvió a subir. Pudimos tener un respiro en el mercado laboral, un respiro en el poder adquisitivo. Este incremento fue en esos 2 años cerca de 8.5%. El 2017 nos regresa a una inflación pues casi el doble de los años previos, lo cual impactó al poder adquisitivo casi en 3.5%, y ahora nos hemos recuperado otra vez para arriba.
Bueno, ahí está esa gráfica, Macario. Sí, una cuestión importante con esto es, como bien decía, se utilizan los datos de la encuesta de ocupación y empleo, y ahí hemos tenido yo creo que es un problema. A partir de 2007, el número de personas que no responden la pregunta acerca de ingreso ha ido creciendo de una manera muy significativa. Es normal que algunas personas no quieran contestar acerca del tema de ingreso, y por 2006, 2007, un 5% de los que se encuestaban no respondía. Pero esto ha ido creciendo y creciendo, creo yo, asociado a la violencia, la inseguridad. Ha crecido sobre todo en las entidades federativas de mayor ingreso, en donde no se responde, de manera que es probable que estemos subestimando la cantidad de personas que realmente pueden comprar, porque pues ahora cerca del 20% de las personas no contestan acerca de ingreso. No sé si ustedes tengan alguna estimación de qué estaría pasando utilizando otras fuentes, como la encuesta de ingreso-gasto, no sé. Lo que tienes razón, y la gente ha dejado de contestar encuestas, censos del INEGI en general. El norte es una región complicada para el INEGI para captar ingreso. Y nosotros hay dos cosas. Uno, nos dimos cuenta hace ya como 4 o 5 años de este efecto, porque de hecho hay un problemilla en la encuesta, porque en vez de ser ¿cómo se registraba, un que llamamos missing value, sí, era un 0, sí, lo cual era más problemático. Sí. Corregimos esos ceros que no son ceros y rescatamos información de una variable que te dice, bueno, no me quieres decir cuánto ganas, dime qué rangos de salario mínimo tienes. Entonces ahí contesta un poco de más gente. Okay. Entonces rescatamos esas respuestas, tomamos la mediana de esos procesos y pudimos rescatar buena parte de esa problemática, pero ciertamente una parte sigue problemática. En este caso, como hablamos de población con ingresos bajos que no le alcanza la canasta alimentaria, creemos que el efecto, si bien existe, debe ser poco menor, porque quien está dejando de contestar sobre todo es la gente con más ingresos. Ahora, cuando uno habla de este control inflacionario, también uno tiene que analizar cómo el tema de la canasta básica termina por influir de manera positiva en aquellos que o no tienen acceso a ella, o por el contrario, en el momento en que su poder adquisitivo aumenta poquitito, pero aumenta, ya tienen de repente otra vez acceso a la misma, ¿no? Y eso es importante, por supuesto, para todas estas familias que simple y sencillamente viven, pues, al mínimo como para poder subsistir. Hay una gráfica que tenemos para esto que a lo mejor puede ser útil para entender cuántas familias, cuántas personas están quedando sin poder consumir esta canasta que definió Coneval hace años para tener una referencia. Ahí la tenemos ahora en pantalla. La gráfica que pueden ver aquí, el auditorio, es casi un espejo del anterior, ¿no? Uh-huh. Aquí básicamente lo que decimos es qué porcentaje de la población tiene ingresos laborales, ingresos de su trabajo, menores al valor de la canasta alimentaria. Es decir, gente que en su trabajo gana poco en general. Como pueden ver, entre 2008 y 2014 esto se incrementó, es decir, la gente ganaba menos que el valor de la canasta alimentaria. Mejoramos 2014-16, no nos fue bien en 2017 y estamos mejorando 2018, lo cual básicamente, déjame subrayar esto, Macario, Ezra, destacar que la inflación bajo control, la inflación alrededor del 3%, es una inflación que nos permite a las familias en México poder tener mejor poder adquisitivo. Entendemos desde nosotros que medimos la pobreza, que la acción de la Sedesol, que la acción de salud, que la acción de Zagarpa son importantes para bajar la pobreza, pero la acción del Banco de México de reducir la inflación es bien importante. Lo sabe el Banco de México y lo sabe Alejandro Díaz de León, y yo creo que en buena razón por eso tenemos esta lucha de este trimestre, de este año, de bajar la inflación a lo que estaba antes. Gonzalo, el tema generación de empleos formales no es una variable que te influye en este mecanismo de reducción de pobreza. También, de hecho, lo que vemos desde 2000, la gráfica donde mejoramos un poco más a partir de 2015,
tiene ahí varias historias. Una es la inflación, que ya dijimos de manera contundente. Una segunda, que ha favorecido el tener un mejor desempeño que en años previos, también es, por un lado, la creación de empleos y la formalización de los empleos. Efectivamente, hemos venido con una tasa de creación de empleos que, sin ser espectacular, hemos crecido mejor que en los años previos, y eso se mezcla y se ve en las gráficas que tenemos aquí enfrente. Un efecto adicional de tener más empleos formales no se refleja en este indicador, pero sí en otros que mide Coneval, porque cuando tiene uno un trabajo formal, por obligación tiene uno seguridad social. Así es. Y esta es la dimensión de la pobreza en donde teníamos un mayor problema en México. 60% de los mexicanos no tenían acceso a seguridad social. Conforme vas generando más empleos formales, ese porcentaje se va achicando. Pero pues es, repito, un efecto adicional que da el empleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. En la medición de la pobreza, si nos recuerdan los que nos están viendo, tenemos varios elementos ahí. El ingreso es uno de ellos. La falta de ese acceso a la seguridad social, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación o de vivienda adecuada y digna. Y la carencia más alta siempre ha sido la carencia de acceso a la seguridad social, básicamente porque la informalidad en México es muy alta. Entonces, cada vez que la economía se hace un poco más formal, esta carencia baja y, por lo tanto, la pobreza tiene otro efecto a la baja sobre su valor. Los datos de este primer trimestre que aparecieron el día de ayer, ¿te parece que son lo suficientemente buenos como para, digamos, armar un principio positivo de reducción de inflación, un poquito mayor de crecimiento para el resto del año? Dos respuestas ahí, la positiva y la optimista. Esperemos que la inflación durante 2018 siga la tendencia que empezó en enero, ¿no? Ahora, la última quincena dada a conocer ayer por el INEGI, esa última quincena subió otro poquito la inflación. Entonces, yo espero que sea un chipote de la quincena previa y no la tendencia, que ojalá sea la tendencia que vemos desde enero. De eso va a depender, Ezra, si tendremos un 2018 mucho mejor que el 2017 en materia de poder adquisitivo. Yo espero que así sea, la verdad. Yo creo que esto es muy importante porque el movimiento de inflación, en realidad, al comparar año con año, está más o menos bien. Esta quincena, el año pasado tuvo inflación negativa y este año ya no, entonces por eso ocurrió esto. Entonces es probable que sigamos así, y yo sí creo que vale la pena reiterar lo que decías. El control de la inflación es el elemento más importante en la lucha contra la pobreza. Es fundamental, es fundamental. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ezra. Muchas gracias, Macario. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La organización Mexicanos Primero presentó el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa estatal. Mide el cumplimiento de las autoridades locales con su obligación de garantizar el derecho a aprender de todos los niños y jóvenes en la entidad. El estudio de este índice distingue los avances y retos en el respeto, protección, promoción y garantía de este derecho en las 32 entidades del país. De acuerdo con el estudio, todos los estados incumplen con esta responsabilidad de garantizar el derecho a aprender, mientras que 18 entidades federativas no aseguran la formación idónea de los futuros maestros. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos Primero. Juan Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Juan Alfonso, esto es un diagnóstico bastante triste en medio de lo que podríamos llamar pues ya una reforma educativa echada a andar, en donde pues parece que mandatarios estatales no le hacen mucho caso. Muchas gracias por la oportunidad, Ezra, Macario, por estar aquí en Dinero y Poder. Yo creo que todo depende de la lectura, pero sí me gustaría dar un replanteamiento, porque yo diría que la transformación educativa no solo está en marcha, sino que está echando raíces. Y sí, los estados no están cumpliendo al día de hoy todavía con garantizar el derecho que tienen los niños, pero sí hay 30 entidades donde los indicadores se movieron. Eso sí. Sí hay 29 entidades donde ya hay un director de tiempo completo en sus escuelas. Si hay 28 entidades donde los maestros idóneos mejoraron. Si hay 27 entidades donde los niños que van a preescolar aumentaron.
27 entidades también donde la permanencia mejoró hasta lo que es la educación básica. Entonces, están pasando cosas, Ezra y Macario. Yo creo que esto es muy importante porque algunos de los candidatos no han, pues digamos, respaldado la reforma educativa. Específicamente, López Obrador ha dicho que hay que echar atrás esto porque consiste en una reforma nada más laboral, no es educativa y no está ayudando a que funcionen las cosas. Así lo puso en estos 10 puntos que mencionó en alguna ocasión. ¿Coincidirías con que efectivamente esto nada más es reforma laboral o, además de laboral, porque sin duda lo es también una reforma que tiene impacto en educación? A la pregunta de si coincido y trato de ser claro es no coincido en lo absoluto, por una sencilla razón. La mejor forma de garantizar el derecho a aprender de los niños es garantizar el derecho a aprender de sus maestros. Entonces, cuando se dice que es un tema laboral, yo creo que está planteado de manera errónea por una sencilla razón. Hay que concentrarnos en cómo das acompañamiento a la formación inicial, a la formación continua, a la tutoría, que ya está enmarcado en el diseño de la reforma educativa. A nosotros nos gusta hablar de transformación porque tiene que ver con un proceso y no con un marco legal en específico. Pero habría que decir, empezó antes del 2013, está hoy en curso y lo que estamos viendo en lo local, y eso creo que es un gran mensaje para lo que viene, es que si lo local quiere, no tiene por qué esperar a la federación. Y si lo local lo decide, el marco está dado para que se siga de frente. En estos elementos positivos que tú estás destacando con respecto a nombramientos, preparación, etcétera, ¿lo local ha tenido una participación directa o esto ha sido más que nada imposición de lo federal? Yo creo que ha habido un poco de los dos, a ciencia cierta, hay que decirlo. ¿Cuál es el momento que está viviendo este proceso de transformación? Y por eso llamar la atención sobre lo local, la implementación. Y la implementación no sucede en la Ciudad de México. La implementación sucede en lo local, pero tú tienes estados, gobernadores, gobernadoras, Sonora está haciendo un gran trabajo, Campeche está haciendo un gran trabajo, Puebla está haciendo un gran trabajo, donde no están esperando a ver qué es lo que dice la federación. Tienen un marco de competencias donde tiene que ver con la corresponsabilidad, que es el artículo 14 de la Constitución, de la Ley General de Educación, y donde están tomando decisiones y acciones. El ICRE, ¿qué es lo que te da? Una fotografía para ver cuál es esa historia y una película que te dice qué está haciendo esta administración. Al respecto, hay algunos estados donde tenemos los peores niveles educativos, se dio la mayor resistencia a la reforma, como son Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En estos estados también se están moviendo las cosas, ya no digamos a la misma velocidad, pero sí se están moviendo. Un estado que ahora acaba de ser convocado o está emplazando a huelga el lunes que entra, Oaxaca. Oaxaca es el estado que más se movió en resultado de idóneos de sus maestros. Porque hay maestros, por primera vez en la historia, habría que decirlo, tenemos directores jóvenes. Primera vez en la historia después de Vasconcelos. Antes llegar a ser director de una escuela era prácticamente el paso para retirarte. Hoy tienes directores de escuelas que tienen 35 años, los hay en Oaxaca, los está viendo maestros que están concursando. Y resulta que el estado que más mejoró respecto a sí mismo en la idoneidad fue Oaxaca. En permanencia, Michoacán. Entonces, el ICRE, que los invito a visitarlo en la página de mexicaноsprimero.org, y ven de repente un ranking. Un ranking no es una competencia de un estado con otro, sino es una competencia sobre sí mismo. ¿Qué está pasando? Y esa es la invitación. Ahora, esto que se ha avanzado está, por supuesto, modificando lentamente. En esto no se puede transformar de la noche a la mañana, pero sí se puede echar para atrás. Sí se puede entorpecer, sin duda. Yo creo que ahora que tuvimos la presentación hubo un gobernador, que es el caso de Campeche, que hablaba de lo que está sucediendo en su estado. Campeche, que es un estado con un contexto socioeconómico, de lo cual Macario pudiera hablar ampliamente, muy bajo, es el que más mejoró sobre sí mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver la federación? ¿Ayuda a que la federación te empuje, te impulse? Fue un caso como los de Campeche, sin duda ayuda. ¿Te dificulta cuando la federación no te ayuda? Sin duda, pero eso puede entorpecer por completo el camino, no, pero sí lo hace más complicado. Entonces, de manera muy clara, tener una lógica de interrumpir un proceso
que la experiencia internacional te dice lo que funciona es el estar insistiendo, la permanencia. Entonces hay que decirlo también con claridad aquí. El llamado de Mexicanos Primero, por supuesto que es al ajuste, pero es al ajuste con un diagnóstico. Entonces el diagnóstico, la evidencia te permite iniciar una discusión y eso es lo que da el ICRE. Pues eso es lo que se ha insistido desde hace mucho tiempo. Lo que se puede medir, se puede mejorar. Una vez que sabe uno dónde están los problemas, los puede uno ir corrigiendo. Y al respecto, la comparación de México con el resto del mundo en materia educativa es un asunto que hay que estar atendiendo. En el promedio, somos un país más o menos bueno, estamos en los primeros niveles de América Latina cuando se ve el promedio de calificación de los estudiantes. Pero si vemos la proporción de jóvenes que alcanzan los niveles superiores, los que llaman niveles de excelencia, México es uno de los peores del mundo y es uno de los peores de América Latina, prácticamente el peor. En este proceso, esto pues no se va a resolver de inmediato, pero ¿crees que vamos en dirección de poder producir cada vez mayor número de jóvenes en nivel de excelencia, es decir, líderes para el futuro? Este es un gran tema de debate, sobre todo con un especialista como tú. Andreas Schleicher, el representante de la OCDE en el tema educativo, dice que el tema es concentrarnos en los que están hasta abajo, en el nivel 0, y llevarlos al nivel 2, que es el mínimo. Si los llevas, la economía crece 3 veces. Si además de llevarlos al nivel 2, integras a todos los que deberían de estar en la escuela hasta los 15 años, la economía crece 5 veces. Entonces, lo que trato de decir es, no es tanto quienes están hasta la cima, ese porcentaje que México no tiene ninguno, no tiene... 3 de cada 1000. Entonces, pero sino llevarlos a un mínimo. Y un dato que creo que puede ser bastante ilustrador, que es los hijos de los arroceros de Vietnam tienen mejores resultados que los hijos de los políticos, de los empresarios, de los que viven en Lomas de Chapultepec. Los hijos de los arroceros son mejores de Vietnam que los de México. Sí, pero esto es precisamente nuestro problema, es decir, el mover de todos los de abajo hacia adelante es una excelente idea, pero si tú no tienes líderes, no hay manera de que tengas estos señores empresarios de las lomas y políticos que sirvan de algo. Ese es precisamente el problema que tenemos en México. Ese es mi argumento, pues. Por eso dije, es un buen tema de debate con Macario Schettino, pero hay que decirlo también. ¿Cuál es el tipo de escuelas que deberíamos de estar buscando desde la perspectiva de Mexicanos Primero? Escuelas que superen su contexto y entonces se premie el esfuerzo y no a quien conoces. Sí, ese es el tema. Exactamente. Ahora, en este proceso, uno de los elementos importantes para romper estas inercias es el sindicato. Hasta ahora, pues ha habido ya un acompañamiento, pero esto implica pues reducir sustancialmente el poder del sindicato en beneficio de una línea, digamos, racional de educación, de meritocracia, y en donde si la sigues profundizando, el papel del sindicato termina por convertirse, pues, en lo que debe ser un sindicato, una representación de intereses exclusivamente laborales, de mejores condiciones, pero no de intervención en temas específicos de educación, y esa es también parte de una discusión. Yo creo que uno de los temas de la famosa, ahora sí, reforma en específico de la parte del 2013 tuvo que ver con recuperar la rectoría de la educación. Ahora, cada sistema educativo tiene el sindicato que se merece. Entonces, el sindicato te habla de qué tipo de sistema educativo es el que tienes. Entonces, cuando empiezas a ver que el sistema educativo solamente habla de plazas, solamente habla de sueldos, solamente habla de un sistema educativo concentrado en adultos, te dice mucho del sistema educativo a partir de su sindicato. Ese sindicato yo creo que tiene que pasar a uno que esté concentrado en qué vamos a hacer con las normales, cómo podemos transformar ese sistema, qué tiene que ver la formación continua. Déjame decirlo aquí también. Es mentira que los maestros le tienen miedo a la evaluación. Toda la vida han estado siendo evaluados. Lo que no les gusta es que no exista una correspondencia entre su posibilidad de desarrollo y toparse a un líder sindical. Que los pare. Que no todos son malos, sin duda, pero el problema es si el sistema premia cierto tipo de liderazgos sindicales. Y creo que eso es lo que se empieza a modificar. Un dato, Jalisco. Jalisco tiene 40% de sus directores de escuela
que hoy llegaron por concurso. El líder sindical de Jalisco, su posibilidad de decirle todos ustedes a la derecha y todo, eso ya No es existe. mito. Ya no existe esa estructura. ¿Ya se deshizo? No, sin duda. Como dicen, queda poca agua, pero pues con esta agua puede ser suficiente. Pero lo cierto es que ese sistema, ese sindicato está mutando. Y entonces es muy importante, por eso, no arrojar a todos aquellos maestros que sí quieren una transformación, arrojarlos a esos liderazgos sindicales nuevamente. Juan Alfonso Mejía, director de Mexicanos Primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, Ezra y Macario. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El INEGI presentó los resultados del Producto Interno Bruto al primer trimestre de este 2018. Creció 1.1% en términos reales respecto al cuarto trimestre de 2017, con cifras ajustadas por estacionalidad. En su comparación anual, el PIB registra un incremento real del 2.3% en el primer trimestre del año con relación al igual periodo 2017. También informó que el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, muestra un crecimiento del 0.3% durante marzo, cifra inferior al 0.7% registrado en febrero. En ese mismo lapso, el país capta 9.502 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra 19.6% mayor que el monto preliminar del mismo periodo 2017. Pues buenos datos, no hay quien dice, no, ya se está desacelerando, pero yo creo que tanto en el dato de inflación, que no lo dimos ahí, pero que ya hemos platicado de él, 4,6%. 4,6%, la subyacente también en buenos números, incluso la no subyacente, que estaba en los 10, 11, está en los 6. Ese es un buen dato. Consumo, yo supongo que tiene que ver también con el tema de elecciones, Macario, en donde la lana anda pues corriendo bastante bien y eso te permite también niveles de consumo, ¿no? Sí, yo sigo pensando que las elecciones no tienen un gran impacto en materia económica, pero pues hay que estarlo midiendo. En materia inflacionaria, parte del ajuste que se tiene, que está mejorando las cosas, tiene que ver con este trabajo del Banco de México para frenar las expectativas inflacionarias, que ha resultado muy exitoso. Pero también hay que incluir lo que está haciendo el gobierno federal al tragarse el aumento de la gasolina. A nivel internacional ha habido un gran incremento en el precio de gasolina, tanto por el mayor costo del petróleo como por el precio del dólar en México. Como se lo están tragando porque pusieron otra vez una especie de freno hay al elecciones. precio, ahí sí hay un efecto directo de las elecciones y esto, bueno, pues está ayudando y qué bueno que así sea. Yo esperaría que en las próximas semanas el dólar empiece a regresarse un poco más conforme se estabiliza la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio, pero vamos a ver en qué dirección se mueve. En materia de crecimiento, ya lo hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, luego hasta a Mauricio y Ernesto, que no vinieron, se burlan de mí porque digo que siempre es 2, pero es 2. Es 2, o sea, dos y cachito. ¿Qué quieren que haga? No se puede hacer otra cosa. 2 y fracción. Para eso sirve escuchar a la Secretaría de Hacienda para saber cuál es la fracción, pero que va a ser 2, va a ser 2. No nos podemos mover a un ritmo mayor porque no hemos hecho suficientes transformaciones. Yo insistiría, la mitad norte del país, del paralelo 20 para arriba, está creciendo al 4 y del paralelo 20 para abajo, incluyendo a la Ciudad de México, crece cerca de 0. A lo mejor llega a 1. En el largo plazo, de cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, terminó la negociación en 93 para acá, la parte norte de México, el crecimiento anual por habitante ha sido de 2.2%. Y la parte sur, el crecimiento por habitante ha sido 1.1, es decir, la mitad. Cuando uno tiene una diferencia de la mitad de la tasa en 20 o 25 años, es una diferencia brutal. Y por eso la gente del sur pues, está enojada porque dice a nosotros no nos ha ido bien en estos 25 años y queremos un cambio. Y el cambio es López Obrador y vamos a votar por él. Y el señor trae una ventaja brutal en el sur. En el norte, que donde las cosas están funcionando, pues la gente no quiere que haya un cambio brutal. En consecuencia, los votos por López Obrador en el norte, que sí existen, son mucho menores. Y bueno, depende para el tema de cómo afecta la economía a la política, influye mucho el asunto del PRI que ya platicamos. Ahora, esto hay que conectarlo, tú decías el tema del Tratado de Libre Comercio. Hay que recordar que ayer el señor Trump, pues otra vez en esta verdadera locura, yo decía ayer que ya de plano, yo creo que sí,
se está metiendo cosas muy fuertes el señor, porque Sí es de hospital. es de hospital, ¿no? De psiquiátrico, porque es el tema de decir de repente, ¿y qué tal si le metemos 25% de impuesto a los automóviles? Esto es obviamente para presionar una negociación en el momento en donde nuestro, pues ahora sí que colaborador aquí en Dinero y Poder, el subsecretario Baker, pues se fue anteayer se fue a la negociación directa, están sentados echándole otra vez numeritos para ver el tema automotriz y cómo lo manejan, y en medio de esa negociación, porque les urge, cuando los senadores republicanos en la Cámara Alta de los Estados Unidos le envían un documento diciéndole a Trump, no lo vaya a echar para abajo, esto sería suicida para la economía de Estados Unidos, al señor se le ocurre decir, pues no, la verdad es que negociar con Canadá y con México es muy difícil, se ponen muy pesados y no se puede negociar así. Y bueno, pues les voy a dar una buena noticia a los trabajadores norteamericanos. No les digo qué, pero bueno, ahí les va, 25% de impuesto, que algo que además no puede hacer. No puede. Solo bajo el argumento de seguridad nacional. Pero ahí sí está complicado, ¿no? Si ya de por sí acero y aluminio en seguridad nacional era inconcebible, los autos meterlos como seguridad nacional es una tontería espectacular que la verdad dañaría muchísimo a Estados Unidos, no solo en el comercio con México y Canadá, sino con todo el mundo, porque se vuelve absolutamente no creíble lo que ellos hagan. El señor Trump, lo hemos platicado en muchas ocasiones, su visión del mundo es muy limitada. Él entiende al mundo como tiburón inmobiliario de Nueva York, que es lo que él hizo en su vida. Y la forma de operar en estos mercados es de suma cero. Yo gano lo que tú pierdes y para que tú pierdas, pues lo que tengo que hacer es humillarte hasta donde pueda usando todas las herramientas posibles. No sé si incluso el asesinato, pero probablemente también. Entonces eso mismo está tratando de hacer en su relación con el resto del mundo y ha resultado un fracaso espectacular. Lo que le estaban festejando mucho, su negociación con Corea del Norte, ya se vino abajo. Hoy envía una carta que si los amigos del auditorio la pueden ver, porque circula en las redes, es una cosa patética que en papel membretado de la Casa Blanca se pueda escribir una carta como la que mandó el señor. Es verdaderamente de locos. Y lo que está haciendo con la oferta esta de poner un arancel de 25% cae en el mismo asunto en donde yo sí creo que hay un problema mental muy serio. No puedes tener a alguien así en la presidencia, pero parece que se está convirtiendo en moda global y pues a ver si no nos toca igual a nosotros. No, bueno, yo creo que allí el tema es muy claro. Hay, en otras condiciones, una propuesta de ese tipo hubiese movido el tipo de cambio, ¿te acuerdas? Al principio, a los 21, 22, ya no le hacen caso. Se bajó un poquito. Sí, ya no le hacen caso, y no le hacen caso básicamente porque los negociadores saben que, bueno, pues sí, hay problemas, a lo mejor se firma, a lo mejor no, pero esas cosas no pasan en la mesa de negociación porque saben que es imposible. O sea, hay una Organización Mundial de Comercio que esto no lo permitiría, un Congreso que le diría de dónde sacas el tema de seguridad nacional para coches, ni las empresas norteamericanas como Ford, como General Motors estarían en condiciones de aceptar esto. No, al revés, a ellos les causaría un gran daño. Porque producen aquí. No, son todos los coches serían aquí. Lo que pasa es que establecerían que se trata de automóviles que tienen mayoritariamente, digamos, piezas norteamericanas. No lo sé si son mayoritariamente. No, porque no salen las cuentas tampoco. Tampoco les salen. De veras, no les salen las cuentas. Esto es una tontería monumental. No sé cuál va a ser el efecto final, pero esto no tiene sentido. En términos de crecimiento para México, que ya terminemos de discutir el Tratado de Libre Comercio, se modifique o no, va a ser muy importante porque quita una fuente de incertidumbre. Y a mí me parece que el efecto de las reformas se va a estar notando cada vez más. Ya platicábamos hace un momento lo de las reformas educativas que van funcionando, aunque a nivel global no lo vean. Hay que acordarse, los medios de comunicación en México tenemos un gran defecto y no hemos sido buenos para transmitir, pero sí hay efecto. Por ejemplo, en el caso de la reforma energética,
hay inversiones comprometidas que van a llevar el nivel de inversión extranjera a Claro. más de 50 mil millones de Por dólares supuesto. por año. Y es algo que además lo que han venido generando no solamente es la cantidad de dinero, sino la expectativa de que México en el futuro se convierte finalmente en una pieza fundamental para lo que sería la industria petrolera dentro del marco de Canadá, Estados Unidos y México, Macario. Sí, así. Y esa es la parte que te permite seguir pensando en una unidad económica a pesar del modelo proteccionista norteamericano. Del modelo proteccionista norteamericano y del que tendríamos en México en caso que gane López Obrador, porque es lo que él ha Claro. ofrecido con toda claridad. Sí, lo que harían estas dos personas, lo que está haciendo ya el señor Trump, es detener esos procesos. No los pueden revertir con facilidad. Si pudiera, ya hubiera tumbado el tratado. No puede. Pero sí estorba y sí genera un alentamiento en las inversiones. Entonces, esto es lo que ha sido importante para el caso de México. Si lo logramos pasar, creo que podemos agarrar un mayor ritmo de crecimiento y ojalá no vayamos a caer nosotros en el mismo tipo de políticas económicas negativas que Trump tiene en Estados Unidos, con alguien como Andrés Manuel, que lo ha dicho con toda claridad, hará lo mismo que Trump allá, pero acá. No, yo creo que eso además sería como andarse dando balazos y con una estructura institucional todavía más débil. Lo que voten los amigos. Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.